La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al abogado Fernando Morales, él es concejal de la ciudad de Quito. Concejal, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas tardes, María del Carmen, siempre un gusto saludar con ustedes. Bueno, el día de hoy, como usted ya lo dijo, hemos presentado un documento que termina siendo una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral por el incumplimiento del doctor Yunda de la resolución que tiene carácter de sentencia y que ratificó el proceso de remoción de la alcaldía del doctor Yunda en el momento que el Consejo Metropolitano resolvió lo propio y que fue de conocimiento público. No está cumpliendo con lo que manda la ley. En este momento existe una resolución con carácter de sentencia, es un fallo de obligatorio cumplimiento, no tiene una instancia de apelación adicional, por lo tanto tiene que cumplirlo. Lo que ha habido aquí es la viveza criolla, alguien se ha levantado del puesto cumpliendo ciertos documentos que tienen muchas presuntas irregularidades y otra persona se sentó y con la viveza criolla están empezando a disponer acciones cuando no tendrían todo el sustento legal para hacerlo. Ahora, concejal, lastimosamente en este momento tenemos dos sentencias. La sentencia de la Corte Provincial de Pichincha y también tenemos pues la sentencia, en realidad la resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Pero ¿qué decisión, qué sentencia es la que realmente prima? Y eso tiene confundidos a los ciudadanos ahora en la ciudad de Quito. Miren, 14 concejales de 21, es decir, mayoría absoluta, removieron al doctor Yunda porque encontraron en este proceso los incumplimientos, escucharon a las partes y decidieron la remoción. Luego de aquello, el Tribunal Contencioso Electoral ratificó lo actuado porque es la instancia máxima en esta materia y no cabe ninguna otra instancia. Las leguleyadas que presentaron desde el inicio, María del Carmen, desde el inicio aquí no hubo un sorteo transparente, se presume varias irregularidades dentro de este sorteo. A la causa aparentemente se le habría direccionado para que vaya al tema de niñez, poniéndolo en la carátula como un tema de familia, y no le permitió que tengan los otros jueces acceso a este sorteo natural que se debería realizar. La competencia de la jueza o de los jueces no es simplemente una formalidad. La competencia es una solemnidad fundamental en una acción de protección y en cualquier proceso judicial. Por lo tanto, lo que correspondía en su momento es que la jueza se simplemente ponga en conocimiento de las personas que tienen que realizar este sorteo y se excuse de conocer esta causa y se realiza un sorteo. Esto no ocurrió, por lo tanto, no tenía competencia. Esto no es un lapsus calami, no existía competencia, es un error inexcusable de la jueza en primera instancia, que tendrá obviamente que responder ante las entidades de control. Pero eso trajo toda esta acción que llevó a un fallo de la jueza en donde parcialmente se aceptó la acción de protección y luego en la segunda instancia vimos un voto salvado fundamentado con elementos de carácter jurídico y dos votos que obviamente sin mayor sustento dieron esta sentencia. ¿Quién tiene aquí prevalencia? Hay muchos criterios jurídicos y por eso dicen cuando hay 2, 3 abogados hay 10, 20 criterios, siempre dicen esa reflexión, pero lo importante es que la Constitución de la República, en su artículo 221, claramente determina que en materia electoral, la máxima instancia, y ya no hay nada sobre esa instancia, es el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, este es un tema de materia electoral. Todos los jueces están investidos del tema constitucional, del carácter constitucional. No puede existir ningún juez que no esté investido de eso. Por lo tanto, el ejemplo es la jueza que conoció esta causa en el primer momento. Es un tema que lo pusieron como un lapsus y lo dieron tratamiento, pero todos los jueces, cuando son acciones de protección y les recae esto en sus juzgados,
pueden tranquilamente en sus juzgados resolver el tema de las acciones de protección porque son de carácter constitucional. Los jueces del Tribunal Contencioso Electoral están también revestidos justamente de este tema constitucional. La diferencia es que son especializados, adicional a este recubrimiento constitucional que le estoy poniendo el ejemplo, son especializados en la materia electoral. Y esos son la última instancia. Está incumpliendo el doctor Yunda lo que manda el Tribunal Contencioso Electoral. Tiene 2 sentencias. La diferencia es que a una persona la cumple, sea o no sea correcta esa sentencia, tenga o no tenga elementos legales, la otra persona no la cumple, se siente en el puesto e intenta empezar a dar disposiciones. Entonces es gravísimo ahí esta contradicción. Tendrá así la Corte Constitucional que definir justamente este conflicto entre estas dos. La una es una sentencia, la otra es una resolución con carácter de sentencia que debe ser cumplida de manera inmediata, pero eso es lo que tenemos aquí, María del Carmen, y tenemos una ciudad en tremenda crisis, la institucionalidad del municipio en tremendos problemas, la ejecución presupuestaria, como han sido los últimos 2 años y medio o 2 años, realmente terrible. En el primer año se perdieron más de $300 millones, no se ejecutaron. En el segundo año avanzaron a apenas al 78% de ejecución y hasta el mes pasado no llegaban ni siquiera al 29% de ejecución. Seguramente estén hoy un poco más del 30% por el tema de los sueldos, los salarios, pero la ejecución municipal y el perjuicio a los barrios, a las parroquias, las obras y todo lo que tiene que ver con la gestión municipal realmente es inmenso. El perjuicio hacia los quiteños es ya irreparable y es muy lamentable esta disputa que se ha generado, que nada tiene que ver ya con los concejales ni con los quiteños, y que lo que sí solicitamos es a las entidades competentes resuelvan y solucionen este conflicto de inmediato. Los concejales, los 14, removimos al doctor Yunda y obviamente esa remoción está en firme. Las otras acciones que han presentado tienen sus presuntas irregularidades y esto tendrá que ser aclarado y resuelto. Ahora, lastimosamente, como lo dijo usted hace un momento, los más afectados son los ciudadanos de la capital que se encuentran en estos momentos en esta disputa en completo abandono. Concejal, si no se da cumplimiento, en este caso, como no se ha dado cumplimiento a lo ratificado ya por el Tribunal Contencioso Electoral, ¿cuáles podrían ser las consecuencias? Mire, esto podría incurrir en una infracción de tipo electoral o inclusive un delito de tipo electoral y luego un delito de tipo penal. Lo importante es que el día de hoy se solicitó al Tribunal Contencioso Electoral se remita todo el expediente a la Fiscalía General del Estado con el objetivo de que se solicite el cumplimiento inmediato de lo resuelto por el mismo, ya que este fallo, esta resolución del Tribunal Contencioso Electoral termina siendo de máxima instancia de cumplimiento inmediato y esta resolución no puede ser de ninguna manera modificada, cambiada, alterada o puede tener algún otro recurso adicional. Es la última instancia. Por lo tanto, por eso es muy importante que los jueces del Tribunal Contencioso Electoral hagan cumplir con lo que manda la ley, hagan cumplir su resolución, su ratificación de esta remoción. Esto es lo indispensable y lo que le hemos pedido a los jueces del Tribunal Contencioso, al juez Cabrera, es que justamente cumpla con lo que la ley manda. ¿Y cuándo se va a poder tener una respuesta sobre esta solicitud al Tribunal Contencioso Electoral? Ellos en cierta forma se han pronunciado ya y han pedido pues al Consejo Metropolitano que se dé todo un informe sobre el cumplimiento pues de su sentencia, pero obviamente todavía falta más para que se pueda dar cumplimiento absoluto a la sentencia que fue del Tribunal Contencioso Electoral ratificando la remoción por parte del Consejo Metropolitano del alcalde Jorge Yunda. Se está incumpliendo lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, se estaría aparentemente abusando del derecho y esto es importantísimo que tengan claro los ciudadanos. Tiene que darse cumplimiento inmediato. ¿Cuáles son los tiempos? Los tiempos son inmediatos. Esperemos que en 2-3 días el Tribunal Contencioso Electoral, a más tardar, pueda disponer el cumplimiento de lo resuelto y ya hace varios días
por el mismo. Por lo tanto, aquí, con este incumplimiento, como le digo, se podría incurrir en varias infracciones o delitos de carácter electoral y luego penal. El cumplimiento tiene que ser inmediato, María del Carmen, en base a su pregunta. Es decir, esta semana deberíamos tener ya una respuesta. Lo lógico sería eso, que el Tribunal Contencioso Electoral se pronuncie de manera inmediata en esta misma semana. Ahora, ¿qué decir de la sentencia del fallo de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que fue definitivamente más allá de lo solicitado y dejó pues sin efecto la remoción de Jorge Yunda cuando esto no estaba considerado para su análisis? ¿Levanta tal vez suspicacias que haya ido más allá? Usted lo ha dicho. Lo que usted mencionó es fundamental analizar. El pedido en la acción de protección se refería únicamente al informe de la comisión de mesa, que no es vinculante inclusive para la toma de la decisión, pero fue mucho más allá de lo que le requirieron. En ese sentido es extremadamente delicado, grave y complejo. Tendrá que ser investigadas las personas que han tomado esta decisión. No puede quedar en la impunidad, no se puede jugar con la seguridad jurídica de los quiteños, de los ecuatorianos. La Corte Provincial debe actuar de manera extremadamente responsable. Por lo tanto, es indispensable que la Corte Constitucional se pronuncie de manera inmediata en función de la acción extraordinaria de protección que se pondrá en estos días con el fin de que la ciudad tenga claridad de estas enormes dudas que lamentablemente una justicia cuestionada, una justicia que da mucho que desear, una justicia en donde estamos viendo que los entes que deben controlar a los jueces tienen contacto con los directamente beneficiados o perjudicados, o que muchas personas tienen injerencia negativa. Imagínese usted lo que pasó con el sorteo de las medidas cautelares, que va también de la mano dentro de este proceso. No hubo sorteo y no ha pasado nada. Se hace un show desde el Consejo de la Judicatura, una especie de show mediático donde se anuncia la suspensión de los jueces y la investigación inmediata de este tema. Y luego nos dicen que los videos se han perdido o están en entredichos si es que existen o no existen los videos. Por lo tanto, aquí no, los quiteños no somos tontos, los quiteños no comemos cuento, no podemos seguir lamentablemente esperando, sentados de una justicia que está fingiendo, de alguna manera fingiendo que no conoce o que no ha visto estos temas. Hemos puesto un acto urgente, de ese acto urgente no se ha tenido un mayor resultado, por eso no ha sido tan urgente. Se hicieron los allanamientos y hasta ahora no se tiene claridad de lo que ha ocurrido. La persona mañana tiene, inclusive entiendo yo la versión, la persona que aparentemente le habrían utilizado el usuario, ni siquiera habría estado presente en la función judicial, habrían falsificado las acreditaciones normales o inclusive su firma. Eso se tiene presuntamente, lo digo, se tiene que investigar a profundidad, porque no puede ser aquí que se utilice, vuelvo y repito lo que dije al inicio de la entrevista, la viveza criolla, en donde una persona o un grupo de personas intentan sorprender a los quiteños con este tipo de acciones. Además, está poniendo en cierta forma en peligro la democracia cuando se desconoce el control político que cabe hacer. Claro que sí, o sea, la normativa está presente, está vigente, es constitucional. El COTAD es una normativa constitucional, no tiene ninguna contradicción con las normativas de nivel jerárquico superior, por lo tanto es indispensable que se pueda resolver en la Corte Constitucional también estas dudas que se han generado. Se le solicitó en el requerimiento, por lo expuesto, y le voy a dar lectura, requiero a su autoridad que con su calidad de juez ponente en aplicación del artículo 216 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral se ejecute de forma inmediata la resolución que contiene la decisión de la absolución de consulta emitida por el Pleno dentro del expediente 274-2021-TCE, resolución que tiene la fuerza de sentencia ejecutoriada y calidad de cosa juzgada, en virtud de lo cual ordena a quien corresponda remitir las copias certificadas del expediente con la razón de su ejecutoría a la Fiscalía Provincial de Pichincha, que el Tribunal Contencioso Electoral haga respetar y cumplir sus decisiones de última instancia en un proceso reglado por la ley, mismo en el que se
pronunciado de forma constitucional y convencional sobre el cumplimiento y observación de formalidades y procedimientos de conformidad con lo que determina el artículo 337 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD. Es decir, se cumplió definitivamente con las formalidades y con el procedimiento, y justamente por eso, por haber dado cumplimiento a la norma del COTAD, es que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó la remoción de Jorge Yunda. Sin embargo, vemos que luego se acoge a esta decisión del Tribunal de Justicia de Pichincha, y en estos momentos pues se encuentra disponiendo en el municipio de Quito. En ese punto, concejal, ¿no debería de alguna manera tal vez limitarse el acceso al presupuesto hasta que esto se haya determinado, hasta que se haya tomado una decisión final? Como le dije al inicio de la entrevista, tuvo dos personas, una que fue muy prudente en respetar la normativa y otra que simplemente se sentó y sigue intentando disponer. Eso va a traer cola, eso va a generar problemas de carácter jurídico, eso va a complicar a la institucionalidad del municipio de Quito. Yo le diría que yo no soy el juez para determinar lo que se tiene que hacer. Es indispensable que se dé cumplimiento a lo que manda el Tribunal Contencioso Electoral en su resolución, que tiene carácter de sentencia, de cosa juzgada, y no puede aquí un sector o un grupo de personas hacerse los de la vista gorda frente a este tema, y debe darse cumplimiento inmediato. Lo que usted menciona sobre las claves, los presupuestos, ya será pues una decisión del Banco Central en función de estas dos decisiones que se tienen, la una de la Corte Provincial y la otra del Tribunal Contencioso Electoral. En ese caso, al existir esta contradicción, esta contraposición de decisiones, es indispensable que la Corte Constitucional pueda dilucidar cuál es el camino, ya sea esto con una consulta a la Corte o con una acción extraordinaria de protección. Concejal, y ya para terminar esta entrevista debido al tiempo, una última pregunta. ¿Los concejales que votaron justamente por la remoción de Jorge Yunda se mantienen al momento unidos en esta decisión? ¿No están divididos tal vez? Este problema no lo generamos los concejales, ni las compañeras ni compañeros concejales. Este problema lo generó una justicia que está en entredicho su accionar, que ha generado muchísimas dudas con la ciudadanía. La cara de la justicia, lamentablemente, en estos últimos años no ha sido la más adecuada frente a los retos históricos que ha tenido el país. En este momento, el Consejo Metropolitano tiene este problema provocado por las decisiones de la justicia, decisiones raras, extrañas, que se tomaron de manera inmediata en uno u otro proceso y que tendrán que ser investigadas porque hay presunciones de varias irregularidades. Pero los concejales que votaron por esta remoción, lo evidente es que han ratificado su accionar. Lo evidente es que están defendiendo, van a defender el voto que ellos emitieron. Sería ilógico, y yo no me estoy tomando el nombre de las de los compañeros concejales, pero sería ilógico que estamos nosotros cumpliendo la normativa y que de pronto alguien diga o alguien se invente alguna leguleyada y tengan los concejales que empezar a corregir su pronunciamiento que se hizo de legal y debida forma, o su decisión que se hizo de legal y debida forma. Por lo tanto, es indispensable este pronunciamiento de la Corte Constitucional. Los concejales hemos actuado en derecho. En mi caso, yo ratifico lo actuado, yo me mantengo en lo actuado y seguiré defendiendo, porque uno tiene que defender sus principios, sus ideales, sus convicciones y lo que manda la normativa. Estaremos entonces pendientes de lo que ocurre, de la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral, y como usted lo dijo hace unos momentos, que se dé lo antes posible. Esperemos que sea esta semana mismo. Le quiero agradecer pues entonces al abogado Fernando Morales, él es concejal de la ciudad de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Notimundo.